Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto muchas noticias de nuestras celebridades favoritas. Como siempre estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes para sumergirnos en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que aunque no es tu copyright N juntos oficialmente en este momento, siguen dando mucho de copyright hablar. Adivinaron, estamos hablando de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Y es que después copyright ese de tanto tiempo separados, una reciente revelación superíndice 3N ha encendido las alarmas y, lo que es ese importante, ha reavivado la esperanza de muchos fans. Prepárense para un análisis profundo con un toque de drama, claro, porque de eso se trata la farándula. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis a fondo de sus celebridades favoritas. Y ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Ande y Kerem ha sido objeto de fascinación superíndice 3N desde el principio. Su química en pantalla en la exitosa serie Senu con diéresis al cap era innegable, y pronto se trasladó superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas en Turquía y por supuesto, a nivel internacional. Su romance fue un cuento de hadas moderno con fotos adorables, declaraciones de amor públicas y, en general, una imagen de felicidad que parecía perfecta. Era la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero para muchos de sus seguidores, un faro de esperanza romántica en un mundo a menudo único. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright ese de un tiempo los rumores de problemas en el parauso comenzaron a circular. Al principio se trataba de simples susurros, insinuaciones en redes sociales y foros de fans. Pero con el tiempo estos rumores crecieron en intensidad y frecuencia, alimentados por la ausencia de fotos juntos, comentarios ambiguos en entrevistas individuales y, en general, una sensación superíndice 3N palpable de distancia entre ellos. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron cuando anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un shock para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su relación superíndice 3N. Para muchos fue como si su propio cuento de hadas personal hubiera terminado abruptamente. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido con sus vidas profesionales y personales. Ande ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación superíndice 3N, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices talentosas y codiciadas de Turquía. Se ha sumergido en nuevos proyectos, explorando diferentes copyright neros y demostrando su versatilidad como into copyright prete. Y además de su carrera, se ha relacionado sentimentalmente con otros galanes, incluyendo su actual pareja, el empresario Hakan Sabank. Su relación superíndice 3N con Sabank ha sido objeto de escrutinio público, con paparazzi siguió copyright dolos a cada paso y cada detalle de su romance analizado hasta el cansancio en revistas y programas de chismes. Kerem, por su parte, también copyright N ha estado enfocado en su carrera y, aunque se le ha vinculado con algunas mujeres, ninguna relación superíndice 3N se ha confirmado oficialmente. Ha continuado trabajando arduamente, buscando proyectos que le permitan desafiarse a sí mismo y crecer como actor. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente comenzaron a circular en las redes sociales unos comentarios atribuidos a Kerem Bürsin, aparentemente expresando sentimientos encontrados hacia Anderu Parrafoel. Estos comentarios, que surgieron en medio de una entrevista con una publicación superíndice 3N extranjera, no fueron directos ni explícitos, pero fueron interpretados por muchos como un aseo más menos al de que Kerem aún siente algo por su expareja. La fuente original de la entrevista es algo nebulosa, lo que ha alimentado a UNMUD es la especulación superíndice 3N y la controversia. ¿De qué copyright tipo de comentarios estamos hablando? Bueno, según las fuentes, Kerem habrá hablado de la dificultad de superar una relación superíndice 3N tan intensa y pública como la que tuvo con Ande. Habrá mencionado la presión superíndice 3N medio urtica y CEU superíndice 3 moesto afectu superíndice 3 su relación superíndice 3N. Se dice que hizo alusión superíndice 3N al implacable escrutinio de la prensa, a los constantes rumores y a las expectativas irreales que pesaban sobre ellos como pareja.
Pero lo muy es importante habrá dicho algo asu como que Ande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón superíndice 3N, y que guardamos muchos recuerdos hermosos juntos. Esas palabras aparentemente simples, han resonado profundamente entre los fans y han provocado una ola de especulación superíndice 3N y anhelo. Ahora bien, es importante tomar estas declaraciones con pinzas. Como saben, en el mundo del espectáculo, a menudo las palabras se sacan de contexto o se exageran para crear titulares llamativos. Los periodistas pueden ser maestros en el arte de la manipulación superíndice 3N, seleccionando frases específicas y presentando declaraciones de una manera que maximice el impacto dramático. Además, la información superíndice 3N que circula en las redes sociales no siempre es precisa ni verificada. La proliferación superíndice 3N de noticias falsas y la facilidad con la que se pueden crear y difundir rumores hacen que sea crucial abordar cualquier información superíndice 3N con una dosis saludable de escepticismo. Sin embargo, la reacción superíndice 3N a estos supuestos comentarios de Kerem ha sido masiva. Los fans de Anker, como se les conoce más menos osamente a la pareja, se han vuelto locos en las redes sociales, expresando su esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Los hashtags #Anker Forever, #Kerem Ande, volverán y muchos otros han sido tendencia global, con miles de tweets, comentarios y publicaciones inundando las plataformas digitales. Muchos han interpretado las palabras de Kerem como una confirmación superíndice 3N de que aún existe amor entre ellos y que la puerta a una segunda oportunidad no estuvo completamente cerrada. Pero copyright tan probable es una reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem? La verdad es que es difícil de decir. Ande estuvo actualmente en una relación superíndice 3N con Hakan Sabank, y por lo que se ve en las redes sociales, parecen estar muy felices juntos. Su relación superíndice 3N parece ser su superíndice 3 lida y estable, con viajes su superíndice 3 ticos, cenas románticas y apariciones públicas que proyectan una imagen de felicidad y compromiso mutuo. Asu que a menos que haya problemas ocultos en su relación superíndice 3N, es poco probable que ande tu copyright buscando una reconciliación superíndice 3N con Kerem. Por otro lado, también copyright N hay que considerar la posibilidad de que Kerem simplemente es tu copyright siendo tu copyright S irrespetuoso al hablar de su expareja. Después copyright S de todo pasaron mucho tiempo juntos y compartieron experiencias muy intensas. Trabajaron juntos en una serie exitosa, viajaron por el mundo y se enfrentaron al intenso escrutinio de los medios. Es natural que guarde buenos recuerdos y que le desee lo mejor a Ande. No necesariamente implica un deseo de reavivar el romance, sino simplemente una muestra de respeto y aprecio por el tiempo que pasaron juntos. Pero, ¿y los celos? Aquí es donde entra en juego la parte muy explosiva de la historia. Algunos fans han interpretado los supuestos comentarios de Kerem no solo como una expresión superíndice 3N de afecto, sino también copyright N como un signo de celos. ¿Celos de copyright? Pues, obviamente de la relación superíndice 3N de Ande con Hakan Sabank. ¿Se imaginan la escena? Kerem hojeando revistas, viendo fotos de Ande y Sabank disfrutando de su romance, y sintiendo una punzada de envidia en el corazón superíndice 3N. Esta teoría se basa en la idea de que Kerem, en el fondo, aún ama a Ande y le duele verla con otra persona. Algunos incluso creen que Kerem ha estado esperando en secreto una oportunidad para reconquistar a Ande. Podría haber estado esperando el momento adecuado, la oportunidad perfecta para demostrarle que es el hombre adecuado para ella. Por supuesto, esta es solo una teoría, y no hay evidencia concreta que la respalde. Sin embargo, es una teoría que ha resonado con muchos fans de Anker, y ha alimentado a UNMUDS sus esperanzas de una reconciliación superíndice 3N. Han analizado cada una de las entrevistas de Kerem, buscando pistas ocultas y mensajes subliminales que respalden su teoría. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue siendo un tema que genera mucha pasión superíndice 3N y especulación superíndice 3N. A pesar de que han pasado varios aún más menos desde su separación superíndice 3N, los fans no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y estos supuestos comentarios de Kerem han reavivado esa esperanza. Es un testimonio del impacto que tuvieron como pareja y del poder duradero del amor verdadero, incluso cuando se trata de romances de celebridades. Personalmente creo que es importante ser realistas y no dejarse llevar demasiado por la ilusión superíndice 3N.
Ande y Kerem tuvieron una relación superíndice 3N hermosa, pero también copyright N tuvieron sus problemas. Y por ahora Ande parece estar feliz con su actual pareja. Es crucial respetar su decisión superíndice 3N y no presionar para que vuelva con Kerem si no es lo que ella quiere. Sin embargo, también copyright N creo que nunca se puede decir nunca en el amor. La vida da muchas vueltas y las personas cambian. Q copyright N sabe, tal vez en el futuro Ande y Kerem se reencuentren y decidan darse otra oportunidad. El destino es impredecible y el amor puede surgir en los lugares y momentos muy inesperados. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. Y por supuesto seguir disfrutando de sus carreras individuales y apoyándolos en sus proyectos. Podemos admirar su talento, celebrar sus logros y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, independientemente de si están juntos o separados. En resumen, hoy analizamos los supuestos comentarios de Kerem Bürsin sobre Hande Erupar Rafael, que han reavivado las esperanzas de los fans de una posible reconciliación superíndice 3N. Discutimos la posibilidad de celos por parte de Kerem y la situación superíndice 3N actual de Hande en su relación superíndice 3N con Hakan Sabank. Al final concluimos que aunque es importante ser realistas, nunca se puede descartar completamente una segunda oportunidad en el amor. El amor es un misterio, y a veces las segundas oportunidades pueden ser aún más dulces que la primera vez. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y sobre todo, que se hayan entretenido. Me encantará saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem aún siente algo por Hande? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus decepciones. La conversación superíndice 3N es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y hasta la superíndice 3. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas guardadas. Man tu copyright nanse sintonizados.